Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del ácido úrico y de la gota. La gota es una enfermedad que afecta al 2,5% de la población y de estas personas el 66% tiene más de 60 años. También se sabe que su frecuencia va en aumento y que está infradiagnosticada. Veremos cómo se hace el diagnóstico y los tratamientos más adecuados. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Elizabeth Monzo, gracias Elizabeth por venir. Muchas gracias a ti, Juan. Tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Sí. Pedro Lillo, gracias Pedro. Tú eres nutricionista, tecnólogo de los alimentos y director de Plan Mediterráneo. Muchas gracias, Juan. Y Luis Linares, gracias Luis por venir. Buenas tardes. Tú eres jefe de sección de reumatología en el Hospital Virgen de la Risaca, aquí en Murcia. Así es. Mira, hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a las personas sobre el tema que vamos a tratar hoy. Hola doctor, tengo una pregunta. ¿La gota la producen cierta comida o bebida? Bueno, doctor, ¿la gota solo da en el dedo gordo del pie? Bueno, estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Elizabeth, yo cuando veo a una persona que le quiero explicar algo, siempre le digo que un niño, para enseñarlo a dividir, hay que enseñarle primero los números, luego a sumar, luego a restar, multiplicar y dividir. Para hablar de la gota tenemos que hablar del ácido úrico, sí. Y antes del ácido úrico tenemos que hablar de las purinas, porque si no, no lo vamos a entender. ¿Qué son las purinas? Pues Juan, para que nos entiendan todos los telespectadores, las purinas es una molécula que forma parte de las proteínas, además de unas proteínas muy importantes para nuestro organismo, porque forman parte de los puentes de unión. Si imaginamos la hélice de ADN, que seguro que todos los televidentes tienen la imagen de ellas, hay unos puentes que unen esas hélices y las purinas se encuentran formando parte de ellas, de dos puentes de ellas, que son la adenosina y la guanosina. Por lo tanto, forman parte de todas las células, con lo cual de ahí su importancia. Sí, fíjate que hablamos, a veces la gente dice las purinas casi con un tono a veces despectivo, ¿eh? Sí, efectivamente. Son las purinas, y sin las purinas no estaríamos nosotros aquí hablando porque no tendríamos ADN, ¿no? Efectivamente. Y Pedro, siguiendo en el niño ya sabe los números, ahora a sumar, ¿qué es el ácido úrico? Bueno, el ácido úrico, al hilo de lo que comenta la doctora, pues es el resultado de la descomposición de esas purinas. Es una sustancia química que tiene la particularidad de ser poco soluble o insoluble en agua, y eso lo hace, como veremos más adelante, pues muy interesante, claro. Muy bien, o sea que tenemos las células, el núcleo, con el ADN con sus purinas, que cuando se metabolizan el organismo las transforma en ácido úrico. Y Luis, ¿el ácido úrico tiene alguna función en el organismo o no? Mira, en principio no, en realidad el ácido úrico, como acaban de comentar, es un producto de desecho. Es un producto terminal en el ser humano y en los primates. En otros animales, por ejemplo en las aves, se transforma en alantoína y se puede eliminar por las heces, pero en nuestro caso se elimina por el riñón. Entonces no tiene una función en principio conocida. Sí es cierto que se ha visto que puede tener alguna función autoinmune, se ha visto también que en algunas infecciones, sobre todo por el mintos, que son gusanos, podría tener algún papel, pero básicamente no. Quizá yo me quedaría en parte con lo negativo, y es que el ácido úrico es un marcador, como ahora yo creo que se comentará, de mala función, es decir, se va a asociar a síndrome metabólico, aumento de la glucemia, aumento de la tensión, aumento del colesterol, es decir, que en general va con amigos poco recomendables. Poco recomendable, está bien eso. De todas maneras, en algunos artículos, y eso se ha hablado como si tuviera a veces una pequeña acción antioxidante, eso tampoco.
Eso es lo que me he comentado. Hay ahí cierta acción antioxidante, pero desde luego todavía no se ha demostrado que sea imprescindible para ninguna función del organismo. Y lo que sí se ha demostrado, como tú decías, que va con malos amigos, que es la glucosa alta, etcétera. Elizabeth, ¿cuál sería la cantidad normal de ácido úrico en sangre en hombres y en mujeres? Bueno, eso es una pregunta muy común y muy socorrida, pues como todos sabemos, cuando nos hacemos un análisis, pues es uno de los parámetros que se mide. Entonces, para hacer así un resumen, en mujeres se considera un nivel alrededor de 6 miligramos decilitro y en hombres de 7 miligramos decilitro, teniendo en cuenta que a partir de 6,8 miligramos decilitro puede precipitar el ácido úrico. Entonces, esos serían los valores, por decirlo, normales. Muy bien. Y vamos a ver, Pedro. Nosotros medimos, como ha dicho Elizabeth, nosotros medimos el ácido úrico en la sangre. Pero ese ácido úrico que hay en la sangre, ¿de dónde procede? Porque entiendo que parte va a venir del metabolismo de las purinas que hemos comentado, pero habrá otros orígenes de ese ácido úrico que hay en la sangre. Efectivamente, viene propiamente la descomposición de las purinas, pero podemos clasificar 3 orígenes diferenciados, ¿no? En la alimentación, propiamente lo dietético. La segunda vía, el segundo origen sería la descomposición o la degradación de los núcleos celulares a nivel del organismo. Y la tercera vía o el tercer origen radica en la síntesis endógena, es decir, propiamente la que nuestro organismo va generando a partir de sustancias como son los aminoácidos, el metabolismo de la glucosa, etcétera. Sí. O sea que realmente cuando medimos el ácido úrico que está en la sangre, tú has dicho que puede venir de 3 orígenes distintos, se suman todos y eso nos da el nivel. Que son, claro, que puede pasar, y ahora lo veremos, que a lo mejor esa persona sintetice mucho, elimine muchas células, sería otro, y también la alimentación, que nos centraremos en ese tema contigo. Es importante. Bueno, vamos a entrar ya el niño ya sabe dividir, ya sabe multiplicar, vamos a llegar a dividir. ¿Qué es la gota? Y varias preguntas. Si es frecuente, yo he dado unos datos, pero seguro que tú los tienes mejores, si se hereda y si se da igual en hombres que en mujeres. Bueno, ahí hay un montón de preguntas. Vamos a ver, la gota en principio podríamos definirla como es la enfermedad producida por el ácido úrico. Básicamente veremos a lo largo de este programa que va a afectar o puede afectar a las articulaciones porque se deposita, se puede depositar en otras partes del cuerpo, por ejemplo a nivel de debajo de la piel, a nivel subcutáneo, y entonces da unos acúmulos que se denominan tozos, y también puede afectar y de acumularse en otros órganos, fundamentalmente en el riñón y en el tubo excretor del riñón. Puede producir litiasis, es decir, piedras en el riñón, y en ocasiones puede producir un mal funcionamiento de ese riñón por acúmulo en la parte noble del riñón. Eso en cuanto a lo que es la enfermedad, la localización. La frecuencia, tú lo has dicho y lo has dicho muy bien, aproximadamente un 2,4, 2,5% de la población. Eso supone casi 800.000 españoles o españolas que pueden producir o pueden tener gota, es decir, y además se ha visto que es mayor en población mayor de 50 o 60 años y que además, aunque parezca mentira, va incrementándose, entre otras cosas porque también se asocia a algunos medicamentos y eso también puede favorecerlo. La tercera pregunta era si se heredaba. Que si se heredaba. Vamos a ver, lo que es la gota en general, la gota en común, no se hereda, pero sí es cierto que hay una mayor agregación familiar. Es decir, herencia de porque la tenga el padre, la tenga que tener el hijo, no. Pero sí es cierto que hay algunas formas además de gota grave que aparecen en la infancia o aparecen en la juventud y además asociados a otros problemas, que esa sí tiene un claro carácter hereditario. Es afortunadamente muy rara, pero existe. Y la última pregunta, hombre y mujer. Normalmente parece que los estrógenos y algunas sustancias podrían favorecer o bien la formación o bien la eliminación de ácido úrico. Y en general en la mujer tienen menos frecuencia de gota. Eso ya lo sabía Hipócrates, es decir, que ya a nivel de la medicina griega, clásica y eso, sabía que la gota se producía sobre todo en la mujer después de la menopausia.
Era un detalle. Y quizás nosotros cuando vemos hiperuricemia en mujeres, generalmente están tomando tratamientos diuréticos, tratamientos para la tensión o para otros problemas vasculares. Muy bien, nos ha quedado todo claro. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, y nuestra experta en traducción, Mariluz Soler, nos van a hablar sobre el origen de determinadas palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, en el programa de hoy vamos a hablar de la gota, esa enfermedad del metabolismo consistente en la inflamación de las extremidades, de las articulaciones y que es tan dolorosa. Pues de esta enfermedad ya se hablaba en el antiguo Egipto y fue el médico griego Hipócrates quien en el siglo V a.C. lo definió como la artritis de los ricos, porque se debía a excesos en la alimentación, ¿no?, que solamente podía tener la clase adinerada. Más adelante los romanos vieron una estrecha relación entre el exceso de alcohol, de consumo de alcohol, con esta enfermedad. Más recientemente, en el siglo XVII, un médico holandés se dio cuenta de que había pequeños cristales de ácido úrico en las zonas afectadas. Y también tenemos una palabra muy técnica que se llama podagra, que solo aquella persona que haya sufrido gota probablemente la conozca. Y hace referencia a cuando la gota es en los pies, porque pus, podos, en griego significa pie, y agra es caza. Por eso, simulando que cazaban con cepos, pues imagínense que le pilla un cepo un pie, pues se pone el pie muy hinchado como resultado de esta enfermedad. Exacto, aunque agra también significaba pesca, ¿verdad? Sí, los griegos utilizaban la misma palabra, agra, para cazar, en la tierra o en el mar. Y creo que también sabían la relación que existía en el exceso de consumo de cierto pescado con esta enfermedad. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos, y muy interesante el origen de estas palabras. Vamos a ver, Elizabeth, ¿qué diferencia hay entre hiperuricemia y gota? Lo digo porque tú, como médico de atención primaria, todos los días ves varias personas con el asterisco en el ácido úrico y te dicen, ¿esto qué? ¿Me lo trato, no me lo trato? De eso hablaremos después, pero explícanos la diferencia. A ver, la hiperuricemia, como bien dice su nombre, es un aumento del ácido úrico detectado en sangre. Y ya, cuando hablamos de gotas, cuando ya se reproducen manifestaciones clínicas evidentes. Es importante saber que la hiperuricemia también puede hacer daños de manera silenciosa, como ha dicho el doctor Luis Linares. Con lo cual, para diferenciarlo, una hiperuricemia es cuando no tenemos ningún síntoma evidente, y la gota es cuando ya aparecen los síntomas claros de la misma, que como tú dices hablaremos después de ello. Sí, hablaremos después porque habrá que ver cuándo hay que tratar y cuándo no, que es lo que le interesa a muchas personas. Pedro, ¿qué alimentos son ricos en ácido úrico? Porque cuando medimos el ácido úrico, uno de los componentes que aporta son los alimentos. De los factores predisponentes. Efectivamente, bueno, más bien es qué alimentos son ricos en purina. Y a partir de ese momento pues, se va a descomponer o va a transformarse en ese ácido úrico. Podemos ceñirnos a tres líneas, ¿no? Conforme el contenido, la concentración que pueden generar, ¿no? El contenido alto en purinas son aquellos productos pues, que provienen de las vísceras, de la casquería, los sesos, el marisco también. Y luego los extractos de carne y las levaduras, que es muy interesante ese alimento. En segunda instancia, en un término medio, digamos, en cuanto al contenido en purinas y potenciadores del ácido úrico se refiere, están las carnes, los pescados y luego alguna legumbre, las lentejas, las habas, los guisantes, pueden estar incluidos dentro de ese segundo punto. Y por último, pues casi que la totalidad del resto de alimentos, ¿no? Frutas, verduras, hortalizas, pan, pasta, patata, arroz, el huevo, la leche y los derivados lácteos. Pese a lo que mucha gente piensa, pues estarían en ese último punto, en ese grupo tercero de bajo contenido en purinas. Sí, fíjate que los alimentos que has dicho que son más ricos en purinas, el hígado, las vísceras, la casquería, son los alimentos que tienen muchas células. Como tienen muchas células, tienen muchos núcleos y a partir de ahí pueden eso. No, pero yo para acordarme, y lo que tú has dicho, las levaduras. Las levaduras. Porque hay gente que toma extracto de levadura de cerveza en polvo que se lo echa. Hombre, si uno no tiene ningún problema, no hay, pero si no, es un alimento que puede sobrelevar el ácido úrico.
Bueno, Luis, ¿qué síntomas produce la gota? Bueno, hemos comentado algo, pero fundamentalmente uno de los que avisa, y normalmente suele ser la primera manifestación, es la artritis. La artritis es la inflamación de una articulación y además suele ser de una manera muy aguda, muy abrupta. Uno nota un dolor intensísimo, muchas veces aparece por la noche como si te dieran un martillazo y es un dolor que suele ser muy invalidante. Afortunadamente, incluso de forma espontánea, suele durar muy pocos días, suele durar 3 o 4 días, que es una de las características de estos episodios, y puede aparecer en el curso de semanas, de meses, o incluso puede haber un intervalo de más de un año entre la aparición de un brote y otro. El problema es que conforme va subiendo el ácido úrico, esos brotes se van cada vez acortando e incluso algunas veces se pueden hacer permanentes. Junto a eso llegaríamos a otro estadio que es el que llamábamos gota tofácea, y es que ya ese acúmulo se va produciendo en distintas partes del cuerpo, generalmente a nivel de los codos, en las propias articulaciones, en el pie, incluso en las manos. Son depósitos duros porque es un acúmulo de cristales, de ácido úrico, que en principio supone un problema estético y si afecta a la articulación sí puede tener problemas de un daño de esa articulación. Y como he comentado también a nivel renal, litiasis, es decir, ataques por una piedra, por formación de piedras, que puede ser también un dolor muy intenso. Y en ocasiones se puede ver un deterioro de la función renal porque esos cristales se depositan dentro del riñón y alteran su función. O sea que realmente puede tener manifestaciones clínicas bastante evidentes, cuando las da son evidentes. Sí. Y es que yo recuerdo ahora mismo una amiga mía que empezó con un dolor en el dedo gordo del pie alrededor, una persona de 50 años, y él decía, esto gota, vamos a ver, si corres, estás corriendo, lo normal es que sea una metatarsalgia, ¿no? Eso era mucho más probable, no pensar en una... ¿no? Generalmente, efectivamente, porque es que además en este tipo de artritis hay una inflamación importantísima, es decir, hay un eritema, se pone un enrojecimiento, hay edema, la piel como brillante, muy tensa, y me adelanto un poco, el que mejor hizo la descripción fue Sydenham, un médico del siglo XVI, y la hizo porque él la padecía. Y entonces decía que era, y se ha comentado también, como si fuera un cepo, que eran como cristales o como si te estuvieran clavando cuchillos en esa articulación, y es un dolor que es muy intenso. Muy intenso. Muy bien, Elizabeth, cuando ve a los pacientes, una mujer tiene 6,9 de ácido úrico, has dicho hasta 6, el hombre 7,5, 7,8. ¿Cuándo consideramos que el nivel de ácido úrico es peligroso en hombres y en mujeres? Peligroso en el sentido de que pueda producir gota con cierta frecuencia. Eso es lo primero que tenemos que distinguir, Juan. Como bien ha dicho Luis y Pedro, cuando ya tienes un nivel de ácido úrico alto en sangre, ya eso está creando unas complicaciones silenciosas, como hemos dicho, una afectación renal, una posible afectación cardiovascular, que después hablaremos de ella. Pero si tenemos que poner un margen a partir del cual podríamos decir que tendríamos que plantearnos iniciar un tratamiento, pues hay diversos estudios que llegan a la conclusión de que tal vez, no sé si Luis estará de acuerdo conmigo, 13 miligramos podría ser, que si no le ha padecido ningún ataque de gota, lógicamente. Pero sí es muy importante tener en cuenta que el tener hiperuricemia ya es un marcador de riesgo para otra serie de enfermedades, aunque la cantidad sea pequeña. Pero, bueno, después, como dicen muy bien, hablaremos del tratamiento de esas personas que son muy numerosas. Un hombre que tiene 8 de ácido úrico, 8,5, una mujer que tiene 7,5 u 8, lo comentaremos después, así mantenemos la tensión. Hombre, por supuesto. Eso es importante. Vamos a ver, Pedro, hay muchas personas, por ejemplo, que toman huevos y el colesterol no les sube, de hecho, a la mayoría, o sea que hay alimentos que tienen colesterol, pero eso luego no se refleja en el colesterol de la sangre. Pasa lo mismo con alimentos que tienen ácido úrico. ¿Cómo se refleja en los niveles de ácido úrico en la sangre los alimentos que tengan
mucho ácido úrico o los que tengan poco ácido úrico. Sí, realmente, como ya se ha comentado anteriormente, pues hay una relación directa. Es decir, la persona que consume una dieta cargada o alta en purinas, indudablemente va a tener una sobrelevación potencial de los valores de ácido úrico. Si esa persona tiene hiperuricemia, tiene gota, pues va a tener complicaciones al respecto. Y de igual manera, en el momento que procuramos una dieta restrictiva, equilibrada, balanceada, baja en purinas, pues hay una caída relativamente sustancial de lo que es la concentración de úrico en sangre. Sí. O sea que sí hay una relación directa. Hay una relación directa, sí. y varían las cifras, o sea que lo podemos determinar en los análisis, ¿no? Vamos a ver, Luis, ya nos has explicado que la gota no solo da en el dedo gordo del pie, sino que realmente puede afectar a muchas partes. Dinos tú, digamos, el caso como más exagerado que has visto y uno que te haya costado trabajo diagnosticar porque se pueda confundir con otras cosas. Pues mira, he llegado a ver, aunque es raro, pacientes que han venido en camilla con las articulaciones totalmente deformadas por tofos y por formación, incluso algunos ulcerados e infectados, es decir, tenía una infección de la articulación por abrirse uno de esos tofos. Lógicamente era una persona que nunca había llevado tratamiento y que estaba muy descuidada. Y después hay veces, porque no solo afecta la primera metatarsofalágica, o sea, el dedo gordo del pie, sino que, y como lo han comentado ahí muy bien, es podagra, es decir, puede afectar a todo el pie, al dorso del pie, y algunas veces a mí me ha llegado alguien que había tenido supuestamente un esguince de tobillo y en realidad lo que era un ataque de varios ataques de gota, y era lo que le estaba. Y dice, pero si no me he caído, no me había torcido, y realmente lo que tenía era una crisis. Pero esas personas tienen el dedo gordo afectado y el tobillo, o puede que afecte solo al tobillo. No, puede afectar solo al tobillo o a alguna articulación. Generalmente la gota predomina en miembros inferiores, es decir, de la rodilla para abajo, pero como todo en medicina también puede haber otras localizaciones a nivel de la mano, incluso a nivel de la columna, pero lo suyo es que afecte a la rodilla o a los pies. Ya, pero es que me quedo con lo normal es cuando uno se le inflama el tobillo, es que se haya hecho un esguince. Entonces, ¿por qué pensaste tú que podía ser una gota? Porque lo que tenía no era solo un esguince del tobillo, tenía todo el edema del pie y tenía de haber tenido, efectivamente, afectación, también ya tenía deformidad en el dedo gordo. Vale, ya es que hay que apretarle para que te lo cuente. Hay que investigar. Vamos a ver, Elizabeth, cuando hablamos de crisis de gota, ¿de qué estamos hablando? A ver, cuando hablamos de crisis de gota, a mí me gusta mucho una imagen de cuando yo estudié, o algo que estaba en la mente popular, y es que la gota era la enfermedad de los ricos en la Edad Media. La típica imagen de un señor obeso que está con el pie puesto en un sillón rojo, y esa es la típica imagen que también se transmite, ¿no? Y cuando hablas de gota, la imagen que tienen los televidentes es esa. Cuando hablamos de crisis de gota, como hemos dicho, las manifestaciones clínicas de los depósitos de ácido úrico en articulaciones o partes blandas, que, como ha dicho Luis, predomina en el dedo gordo del pie, tobillos y rodillas, y se caracteriza porque está la articulación caliente, está enrojecida, muy sensible al tacto, y aparte en ocasiones pueden tener los pacientes hasta fiebre. Entonces es muy importante que cuando uno tiene esos síntomas acuda rápidamente para el tratamiento. Muy bien. Vamos a ver, Pedro, el mito del tomate y la gota. Es que la gente le tiene manía al tomate a algunos, cuando es un alimento extraordinariamente bueno. ¿Qué me puede decir? ¿Una persona que tenga ácido úrico puede comer tomate? Sí, bueno, categóricamente sí. Es decir, que las frutas, las verduras, las hortalizas, donde se puede incluir como fruto el tomate, independientemente que es riquísimo en antioxidantes, en licopeno, bajo en calorías, es fabuloso. Independientemente de eso, es que no hay una relación, porque no es rico, es nula la presencia en purina, y en consecuencia no va a hacer una sobrelevación de ácido úrico. Pero volver a insistir en eso, es decir, con una alimentación balanceada, equilibrada y rica en frutas, verduras y hortalizas, se desmontan ese tipo de mitos que efectivamente están a día de hoy en la calle. Sí, vamos, pero es que el tomate está en la calle, o sea, la gente dice, tengo ácido úrico, no puedo comer tomate, eso el 90%, por no decir el 100%.
Yo tengo una anécdota que creo que he contado en este programa, que me enseñó a mí mucho de que en alimentación no vale decir, cuando hablas de alimentación no vale decir mucho, poco, lo que quieres. Un paciente mío tenía una diabetes, era yo residente, o sea, y me dice, doctor Madrid, ¿yo puedo comer tomate? Y yo le dije, Pepe, tomate come el que quiera. Y su mujer me corrigió, y muy bien, y me dijo, no le diga a usted eso porque se come 3 kilos al día. Y entonces yo le dije, vamos, 3 kilos no. Entonces yo aprendí que cuando hablas de un alimento, ¿te puedo comer? Sí o no, pero cuántas veces y qué cantidad. Eso lo aprendí de residente y me quedó claro. Vamos a ver, Luis, ¿hay alguna prueba para saber si uno va a tener gota? Bueno, yo creo que lo hemos estado comentando a lo largo de este tiempo. Es decir, conforme se van incrementando los niveles de ácido úrico, hay muchas más probabilidades de tener gota. Elizabeth ha comentado que una indicación del tratamiento sería por encima de 13, prácticamente por encima de 9 o de 10, va a ser raro que un paciente no tenga un ataque de gota. Lo que pasa es que muchas veces se intenta niveles más altos porque una vez que empezamos con el tratamiento es iniciarlo y es crónico, es de por vida. Entonces, por eso no se puede poner de forma gratuita y castigar a un paciente de forma crónica. Pero normalmente hay una clara relación con niveles muy elevados de ácido úrico. O sea pero que no hay ninguna otra prueba, nivel de ácido úrico, cuanto más alto, más riesgo. Efectivamente, ahí nosotros utilizamos una prueba diagnóstica en el sentido de que cuando tiene una artritis se puede sacar líquido dependiendo también del tamaño y de qué tipo de articulación. Por ejemplo, en la rodilla suele ser el más característico, ahí se analiza, se ve la inflamación y se pueden detectar esos cristalitos que además son muy característicos, tienen una forma de palillo englobados por un leucocito, por un polimorfo nuclear que intenta comérselos y como no puede fagocitarlos, tira sustancias que son inflamatorias y son las que realmente producen la inflamación. Doc, has hablado de los leucocitos polimorfos nucleares. Aquí hicimos un programa hace poco para que la gente supiera interpretar un análisis de sangre y se veía cómo los monocitos se comen las sustancias extrañas y todo eso. Vamos a ver, Elizabeth, ¿qué factores de riesgo hay? Dos preguntas en una. ¿Qué factores de riesgo hay para tener gota? O sea, ¿qué otras situaciones aparte de la alimentación la favorecen? Y por otro lado, las personas que tienen gota, ¿qué enfermedades favorecería la gota? Sobre factores de riesgo para padecer gota, uno de los fundamentales es la obesidad. Como todos sabemos, la obesidad es uno de los factores fundamentales para padecer gota. Aparte de eso, el consumo de alcohol, sobre todo por lo que ha dicho Pedro sobre las levaduras y tú también, la cerveza, que es algo muy conocido y muy socorrido entre los pacientes que tienen hiperuricemia, es rica en levaduras, con lo cual un consumo elevado de alcohol y sobre todo, en este caso, cervezas, también puede favorecer la gota. Un mal control de factores de riesgo cardiovasculares como hipertensión, así también podemos decir, es que algunas veces decir esto los pacientes pueden confundir, la toma de algún fármaco para la hipertensión como los diuréticos también puede favorecer algún ataque de gota, pero esto siempre, como digo, tiene que verlo su médico de manera individual con el paciente. También es muy importante que cuando los pacientes son diagnosticados de enfermedades linfoproliferativas, leucemias, linfomas, por ese aumento de la producción y destrucción celular que hemos hablado al principio, también puede ser un factor predisponente a tener ataques de gota, así como los tratamientos de quimioterapia, por el mismo mecanismo, porque produce destrucción celular. En relación a qué enfermedades puede favorecer la gota, pues como hemos hablado, todas las enfermedades del espectro cardiovascular pueden estar favorecidas por la gota, por la hiperuricemia, porque recordemos que la excreción renal, la excreción del ácido úrico es a nivel renal, casi un 80%, con lo cual todo aquel molécula que pueda afectar a esa excreción afecta al riñón, y el riñón es fundamental en todo el sistema cardiovascular, con lo cual un mal control de la hipertensión arterial puede favorecerle a la gota, desarrollo de diabetes, todas estas enfermedades, un mal control de la hiperuricemia y como consecuencia de la gota puede llevar a ellas. Vale, o sea que hay factores que la favorecen y la misma gota favorece algunas enfermedades. Sí.
Luis, como ellos son muy jóvenes no se acordarán, pero los diuréticos que ha dicho Elizabeth, las tiacidas, claro, pero es que nosotros utilizábamos tiacidas, la higrotona 50, higrotona 100 que había, y ahora los fármacos para la hipertensión llevan 12,5, ¿no? Y sí, a esas dosis pues prácticamente no. Sí, lo que quiero con esto es que los pacientes no piensen que porque tengan hiperuricemia, estén tomando un diurético, ese diurético les va a perjudicar, sino que todo esto es individual y dentro de un contexto, claro, que eso hay que dejarlo claro. Pero es que nosotros utilizamos porque no teníamos los fármacos tan maravillosos que hay hoy en día para la hipertensión, y entonces de higrotona se daban hasta 100 miligramos, cuando ahora dan 12,5 asociados a otro. Pedro, vamos a ver una cosa. Imaginemos que una persona tiene el ácido úrico alto. Tiene un hombre 8, una mujer 7, es decir, y no tiene ningún síntoma. Pero si hace una dieta baja en purinas, tú le pones una dieta baja en purinas con los alimentos que has dicho, ¿cuánto le bajaría el ácido úrico? Pues las cifras pueden llegar a ser significativas. Hablamos de 0,6 miligramos por 100 mililitros en el caso de una persona sana. Y en el caso de una persona que padezca una hiperuricemia o que tenga una gota, puede bajar hasta un miligramo por 100 mililitros. O sea que estamos hablando de que la dieta en este sentido va a marcar puede marcar incluso una parte importante en el devenir de la patología. Sí. Vale, o sea que realmente un miligramo puede no parecer mucho, pero si uno tiene 7, uno es casi más del 1,5%. Más del 1,5%. O sea, más del 10%. Más del 10%. Entre el 10 y el 15%. Una pregunta, Luis. ¿Algunas personas pueden tener ataques de gota con niveles de ácido úrico normales? Sí, no es lo frecuente, pero puede ser. Y muchas veces lo que pasa es que cuando se tiene el ataque, digamos que el ácido úrico está circulando, está circulatorio, es lo que detectamos en sangre precisamente los niveles que hay de urato, pero en ocasiones al circular puede depositarse en determinadas articulaciones y se extrae de lo que es el torrente circulatorio y en ese momento puede bajar. Hay otras veces que es que el ácido úrico no está aumentado y eso, claro, ya es un dilema diagnóstico. La única manera sería viendo esos cristales dentro del interior de la articulación. Ya es necesario pinchar. ¿Pero eso es frecuente o no? No, poco frecuente. No es lo y normalmente aunque una persona tiene un ataque de gota y aunque parte de esos cristales son del ácido úrico que tú has dicho, que está en la sangre y que precipita, tienen los niveles suficientemente altos como para que sigan altos. Generalmente suelen tener unas cifras de ácido úrico altas y además te vas a su historial y puedes ver que a lo mejor en ese momento no lo tiene, pero sí lo ha tenido. Lo ha tenido, vale. Elizabeth, la gota solo, con un plan de alimentación, estamos hablando ya no de hiperuricemia, sino de gota. Una persona tiene una gota y entonces con dieta, solo dieta, y no tomar alcohol, digamos que puede ser suficiente como tratamiento o siempre, y luego lo veremos qué fármaco, habría que utilizar fármacos. Como ha comentado Luis, la gota es un proceso autolimitado si no se trata, muy doloroso pero autolimitado, pero es preciso un tratamiento médico en el momento del diagnóstico. Después veremos los tratamientos que podemos utilizar con ellos. La dieta y la disminución del consumo de alcohol podemos planteárnoslo como a largo plazo, para una vez que hemos superado la crisis de gota, disminuir los niveles de ácido úrico en sangre. Pero en el momento de la crisis de gota hay que poner un tratamiento. En el momento, y luego después se valora si el tratamiento es para toda la vida o habrá que ponerle luego un tratamiento para toda la vida. Bueno, esto ahora lo vamos a comentar. Vamos a ver, Pedro, tú como nutricionista, es que nuestra experiencia, tú eres como nutricionista y la nuestra como médicos, es que los pacientes lo que quieren es una pastilla. Y el tema de la dieta y el ejercicio, de la dieta, que a mí no me gusta la palabra, de alimentarnos bien, de tener buenos hábitos de vida, alimentarnos bien, hacer ejercicio, no es lo que quiere la mayoría de la gente. La mayoría de la gente quiere una pastilla y hacer lo que le dé la gana. Es que yo creo, perdona que te interrumpa, Juan, que es que tenemos que los pacientes tienen que empezar a poner remedio antes de la crisis de gota, cuando estamos con hiperuricemia. Efectivamente. Entonces ahí es cuando la dieta y la disminución del consumo de alcohol es cuando ahí es efectivo. Ya. Y ahí hay que hacer hincapié. Muy importante. Si en este programa siempre hablamos de la prevención, Insisto en esto porque pero la mayoría de la gente
dice eso, dice, o sea, le dice, aliméntate bien, haz ejercicio, duerme bien, y sí, pero la pastilla. Sí. ¿Vale? Entonces, imaginemos que una persona tiene el ácido úrico alto y que le gustan los alimentos que tú has dicho que son ricos en ácido úrico, por ejemplo, que le gusta el marisco y que se lo pueda permitir, que tome bebidas alcohólicas, etcétera. En una persona, por ejemplo, que tenga 7 o tal, ¿a cuánto le puede subir y si le puede desencadenar esa mala alimentación un ataque de gota? Pues es muy importante la dieta, ese efecto, porque puede elevarse una persona que tiene una hiperuricemia o tiene gota diagnosticada y lleva una dieta muy rica en purinas, puede elevarse en una horquilla que oscila de 4,6 miligramos hasta 8,2 miligramos por 100 mililitros de sangre. O sea, es una brutalidad. Es una brutalidad, es tremendo, ¿no? O sea que... y además puede incluso duplicar o se duplica en casos la excreción de ácido úrico a efectos de la orina, ¿no? en el control de la orina y tal. O sea, es tremendo. O sea que una persona que no tenga ningún problema, vamos, no es que sean los mejores alimentos del mundo, pero bueno, le repercutiría menos. Pero si una persona tiene hiperuricemia o tiene gota, esos alimentos que se han dicho que son muy ricos en ácido úrico, sí que habría que intentar eliminarlos de manera contundente. Lo cual no quiere decir que en Navidad no se puedan comer unas quisquillas. De hecho, un ejemplo, pero eso vamos, como norma, ¿no? Sí, eso es. Bueno, y Luis, vámonos a los fármacos, ¿eh? Vamos a hablar del fármaco estrella, del alopurinol, que es, todo el mundo lo conoce porque además ahora como está como genérico ya la gente sabe el nombre. ¿Cómo actúa? ¿Y qué personas deberían de tomarlo? ¿Qué es lo que hace el alopurinol? Bueno, como tú has dicho, es fármaco estrella porque es el de elección generalmente en el tratamiento de la gota para bajar los niveles de ácido úrico. Son fármacos, digo que son porque está el alopurinol y hay otro fármaco que es el febuxostat, que actúan los dos sobre una enzima, la xantinosidasa. Esa enzima lo que evita es la formación de ácido úrico, interrumpe la degradación del ácido úrico en un nivel anterior y entonces ese nivel lo hacen unas sustancias que son la xantina y la hipoxantina, que son más solubles, precipitan menos y tienen menos capacidad de producir inflamación. Entonces esa es la vía principal de estos fármacos y entonces con eso sí se consiguen bajadas notables de los niveles de ácido úrico. ¿Qué es una bajada notable? ¿Qué es una, cuánto baja, más o menos? Mira, nosotros el objetivo de un tratamiento es conseguir el ácido úrico por debajo de 6. Incluso en algunos sitios aprietan y dicen que por debajo de 5. Es decir, mantener niveles bajos de urato. Con eso estamos evitando la favorización de precipitación y no solo eso, sino no solo estamos evitando los ataques consiguiendo esos niveles, sino que, por ejemplo, si ese paciente tiene tofos, acúmulos a nivel de distintas partes del cuerpo, se van poco a poco deshaciendo y eliminando. O sea que el alopurinol puede, a la dosis adecuada, incluso reducir los tofos. Sí, reducir e incluso con el paso del tiempo eliminarlos por completo. Si ha habido ya alguna alteración, digamos, alguna cicatrización, eso puede quedar, pero sí se consigue. Pero claro, yo siempre digo que es más fácil destruir que construir. Se necesita bastante tiempo para conseguirlo. Y muy importante, me imagino que estas personas, porque tomen, lo decíamos antes, porque tomen el alopurinol, no deben de dejar de hacer una alimentación baja en purinas, ¿no? No. O sea, deben mantener una alimentación baja en purinas. De los vídeos que hacemos para nuestro portal de salud, lasaludentusmanos.ucam.edu, y dentro de la sección me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, hoy vamos a hablar del chocolate. Chocolate de valor puro. ¿Me lo compro y me lo como o no me lo compro y no me lo como? Vamos a ver, yo de entrada no me lo compro y no me lo como. Y además hay que hacer, creo que Valor tiene otros chocolates indudablemente con una concentración de cacao bastante alta y que en no muchas cantidades pueden ser beneficiosos para la salud. Pero a mí me parece que es un poco engañar a la gente o intentar engañarlo. Mira, te pone chocolate puro, ¿qué quiere decir que sea puro? Y luego la imagen aquí negra, el chocolate negro
tiene buena fama. Dice, yo veo muchas personas en la consulta que me dicen, yo tomo chocolate negro, como diciendo, hombre, el chocolate negro es buenísimo para la salud. No, vamos a ver, el chocolate, dependiendo de la concentración de cacao que tenga, si es de un 80 o un 90, en pequeñas cantidades puede ser bueno para la salud. Pero vamos a ver qué ingredientes tiene este chocolate puro. Bueno, pues si nosotros nos vamos a los ingredientes y los encontramos, ingredientes, azúcar. Si pone azúcar como ingrediente en primer lugar, quiere decir que el componente que lleva más cantidad en este chocolate es el azúcar. El primero que pone indica que es el que va en mayor cantidad. Luego, aquí el que va en mayor cantidad es el azúcar. Después, pasta de cacao, manteca de cacao, emulgente, lecitina de soja, etcétera. Y puede contener trazas. Bien, cacao 52% mínimo, pone aquí. Bien, vámonos a la información nutricional. Mira, calorías, 540 calorías los 100 gramos. Eso es una brutalidad, son muchísimas calorías. Pero fíjate, grasas 33, de las cuales saturadas 21. Es decir, más de la mitad de las grasas que lleva este chocolate son grasas saturadas y por tanto esas grasas saturadas pueden aumentar el colesterol cuando lo tomamos en exceso. Pero nos vamos a los hidratos de carbono. Hidratos de carbono 50, de los cuales azúcares 47. O sea que este alimento se podría llamar azúcar con, porque el ingrediente más importante es el azúcar. Entonces, lógicamente es un alimento muy poco recomendable, puesto que tiene muchísimo azúcar, bastantes grasas saturadas y, como decimos casi siempre cuando hablamos de estos productos, esto supone un chute de placer al cerebro, esa mezcla que hace que sea muy difícil comerse una onza y que sigamos comiendo. Lógicamente hay otros chocolates que, como decía al principio, tienen una concentración de cacao, una cantidad de cacao mucho más elevada, 80-90%, que en cantidades moderadas sí pueden ser aceptables y beneficiosos para la salud, pero indudablemente no es el caso de este chocolate que estamos hablando. Pues ya lo hemos aprendido. Muy bien. Bueno, pues ya sabemos algo más sobre el chocolate y indudablemente, como en el vídeo queda claro, hay chocolates con un 80 o un 90% de cacao, pero es muy importante porque la gente dice, yo es que tomo chocolate negro. Bueno, pero chocolate negro, ¿qué quiere decir? ¿Qué cantidad de azúcar tiene? Es más importante es la concentración. Pues vamos a lo nuestro. No, hombre. No, pero es muy importante porque mucha gente se lo toma creyendo incluso que es bueno porque pone chocolate negro y a lo mejor tiene una proporción de azúcar elevadísima. Sí. Vamos a ver, Elizabeth, vamos a imaginar una persona que tiene el ácido úrico un poco alto. Por las cifras que había está manejando, pues un hombre que tenga 8 y una mujer que tenga 7. Alto, pero no exagerado. ¿Qué puede hacer esa persona para evitar el ataque de gota? Y luego una cosa, ahora está muy de moda y no está mal cuando se hace bien, que es el ayuno intermitente. ¿Qué papel puede jugar el ayuno como desencadenante de la gota? Pues Juan, en relación a la primera pregunta, es muy importante las personas o los pacientes que tengan hiperuricemia, lo primero, perder peso. Como hemos dicho, es fundamental, es un factor de riesgo de la hiperuricemia y de otra serie de enfermedades cardiovasculares, ya como aprovecho y meto ahí la cuña. Disminuir el consumo de alcohol, bueno, por decirlo, eliminar, por disminuir sobre todo de las cervezas, como hemos dicho. Evitar la deshidratación, porque la deshidratación también es muy importante para que pueda aumentar la cantidad de ácido úrico, más daño al riñón y más problemas secundarios. La dieta, como ha dicho Pedro, todos los alimentos que ha dicho, vísceras, embutidos, mariscos, algunos pescados azules, algunas conservas, pues también es muy importante es disminuir el consumo de las mismas. Y en relación a lo que me has comentado, bueno, siempre ejercicio físico, eso que no se nos olvide. Nunca, que no se nos olvide eso nunca. En relación al ayuno intermitente es también muy curioso. Los televidentes que nos verán sabrán, supongo que sabrán todo lo que es ayuno intermitente, son intervalos de tiempo, generalmente horas, puede ser 12 horas, 18, 10 horas, en los cuales no se ingiere ningún alimento, se ingiere algún líquido, corrígeme si me confundo. No, correcto, totalmente. ¿Qué ocurre? Que en esos momentos de ayuno
nuestro cuerpo necesita energía, que no puede obtener de otros nutrientes. ¿Cómo lo sostiene? Pues muchas veces lo sostiene a través de unas proteínas de reserva que tenemos en nuestro tejido conectivo, en nuestros músculos, y a partir de ahí genera la energía. Como hemos dicho, las purinas forman parte de las proteínas, con lo cual el aumento de la degradación de las proteínas para obtener energía en las épocas, en los momentos del ayuno, puede aumentar la degradación de las purinas y el aumento del ácido úrico. Además, asociado a, como hemos dicho, que en ocasiones en el ayuno intermitente no se bebe todo el líquido que se debiera, y esa deshidratación con ese aumento de la degradación de las purinas pues puede elevar los niveles de ácido úrico. O sea, el ayuno intermitente, como todos sabéis, es el ayuno es una práctica de siempre y se han encontrado muchas ventajas, como que la autofagia, es decir, la destrucción de residuos se hace mejor, mejora la sensibilidad a la insulina. Pero claro, hay muchas personas que hacen ayuno intermitente y pueden estar 12, 14, 16 horas sin comer, pero luego en las otras horas tienen que comer lo suficiente y bien para ir bien nutrido, y claro, en algunas personas se puede producir lo que tú has dicho, un aumento de la degradación de las proteínas y que aumente más el ácido úrico. Por eso esas personas tienen que tener más cuidado y llevar muy bien la alimentación. Vamos a ver, otro mito, Pedro, es el tema del café, porque el café y el té tienen purinas. Sin embargo, ¿estos alimentos pueden aumentar el ácido úrico? Bueno, sí, efectivamente, otro mito, el café y el té, que independientemente de que son buenos productos per se, pues son antioxidantes, son estimulantes, ayudan un poco a esa termogénesis, a llevar un buen ritmo, pues tienen un componente que es la metilpurina, que guarda relación directa con las purinas, como bien comentas, pero se ha observado que desde el punto de vista de la ingesta hasta que lo excretamos, pues es que no hay modificación de la molécula, es decir, que igual que entra, sale y no tiene ningún efecto, con lo cual no va a tener una consecuencia en relación a las cifras de ácido úrico en sangre, ni el té ni el café. Has comentado otras cosas del café y del té, lo has dicho así resumido, sí. Pero que son muy... La gente, por ejemplo, le tenía, al té menos, pero al café le tenía mucha prevención. Y todos los estudios sobre el café van fabulosos. Aumenta la concentración, disminuye el riesgo de demencia, incluso desde el punto de vista cardiovascular va muy bien. O sea, hombre, ahora yo cuando veo a una persona en la consulta, si me dice que se pone nervioso o que no duerme, pues claro, se lo tiene que quitar. Y luego hay una cosa interesante, y es el paciente hipertenso que viene queriéndose retirar el café. Dice, pues a lo mejor lleva 25 años tomando café, no es el café el que le está generando esa hipertensión. Por supuesto, o sea que lo que no recomendamos es que un hipertenso que no tome café empiece a tomar café, pero si tiene su hábito de tomar café, es un alimento pero fabuloso. Que son alimentos que han tenido mala fama, y todos los estudios, incluso el café, se habla de prevención de anticanceroso, incluso. Y la misma diabetes, también en cantidad de... Y una pequeña duda que me ha surgido, Pedro, ¿y el descafeinado? Hombre, el descafeinado no tiene, digamos, la parte, la cafeína, ¿no? Es una pregunta que te hacen mucho los pacientes. Estimulante, y por lo tanto, pues es eso, ¿no? Y has comentado tú otra cosa que también es muy interesante, que es que aumenta un poquito el gasto calórico. Sí. Lo que pasa es que, claro, la dosis para realmente aumentar el gasto calórico ya son demasiado. Y luego son potentes diuréticos. O sea que, en fin, que es un alimento que es muy completo, está muy bien. Vamos a ver, Luis, a veces se oye decir, he tenido un ataque de gota. Ya nos había explicado más o menos lo que era el ataque de gota. ¿Qué medicamentos hay para tratar ese ataque? Mira, con todo esto me va a servir ya para explicarte un poco cómo yo le explico a los enfermos cómo es la gota y por qué hay que poner el tratamiento y qué tipo de tratamiento es. Mira, yo lo comparo la gota como una bañera que tiene dos grifos. Uno grande, por donde sale bastante, que es el ácido úrico, es el que forma el cuerpo, para que así lo entienda el paciente. Y el otro es un poco más pequeño, que es el que metemos con los alimentos. Esos dos grifos están permanentemente abiertos. Encima, en esa bañera, generalmente el sumidero es también más pequeño de lo normal. ¿Qué es lo que pasa? Que se desborda esa bañera y es cuando se produce el ataque de gota. Ese ataque de gota va a producir una inflamación, un dolor importante. El paciente muchas veces no puede moverse ni de la cama ni del sillón de lo intenso que es el dolor.
Y siguiendo con ese símil, el tratamiento sería, pues si se ha desbordado, utilizo la fregona. Utilizo la fregona y quito todo lo que se me está desbordando. Pero eso no está controlando, yo estoy controlando el ataque, pero el control verdadero es cerrar los grifos porque es más difícil abrir el sumidero. Es decir, que el control efectivo es cerrar el grifo. Mientras que no cierre el grifo, de vez en cuando se me estará saliendo y desbordando ese ácido úrico. Normalmente esa fregona, lo que utilizamos para el ataque, van a ser antiinflamatorios y colchicina. La colchicina es un fármaco bastante específico para el ataque de gota. Hay que llevar mucho cuidado porque si nos pasamos de dosis puede ser peor el remedio que la enfermedad. En ocasiones puede producir una toxicidad intestinal y dar diarreas y retortijones importantes, pero generalmente con un gránulo o dos se suelen tolerar bastante bien. Y normalmente ese antiinflamatorio o esa colchicina la vamos a mantener durante un tiempo, generalmente durante varias semanas después del ataque, para prevenirlo. Hay veces, y nos pasa muchas veces, tenemos pacientes hospitalizados, a lo mejor por un sangrado digestivo, y se precipita un ataque de gota. A esos pacientes no le puedes dar medicación por boca. Entonces, muchas veces o se le da intramuscular o intravenoso, o si por ejemplo es una inflamación en una rodilla, lo que hacemos es infiltrar, sacar ese líquido que está produciendo la inflamación y meter un corticoide para bajarla lo más rápidamente posible y aliviar con rapidez esos síntomas. Muy bien, el ejemplo de la está muy bien, de la bañera está muy bien. No, los grifos que caen, pero el grifo más gordo es el que produce el mismo organismo en la degradación y el otro los alimentos. Vale, muy bien. Vamos a ver, estos son miles de casos, Elizabeth. Personas que tienen el ácido úrico alto, que no han tenido nunca ninguna manifestación de gota, que no tienen cálculos renales, es decir, lo que llamamos hiperuricemia asintomática. Hombres que tengan 8, 8,5, mujeres con 7,5, 8, ¿hay que tratarlo o no hay que tratarlo? A ver, en el caso que tú me has puesto, que es un paciente en el cual vemos que no existe ningún factor de riesgo cardiovascular previo, una persona sana, el umbral de tratamiento, como bien ha dicho Luis anteriormente, puede estar en los 10 miligramos de decilitro para evitar que se produzca un ataque de gota. Pero siempre y cuando, una vez hayamos visto a ese paciente y haberlo historiado y haberlo explorado bien, nos cercioremos de que no hay ningún factor de riesgo cardiovascular, ninguna enfermedad renal previa. Vale. Es hiperuricemia asintomática, pero esa persona, por ejemplo... ¿Asintomática? Sí, lo que estamos comentando. Pero esa, por ejemplo, insiste mucho en que no tenga ningún factor de riesgo cardiovascular, pero, por ejemplo, ¿y si es diabética? Si es diabética, la diabetes, como todos sabemos, es una enfermedad cardiovascular que también produce daños renales. Yeah. Con lo cual, como hemos dicho, el ácido úrico se excreta el 80% a nivel renal, con lo cual todo aquello que afecte a la función renal, como puede ser en este caso la diabetes, puede provocar un aumento de ácido úrico, con lo que va asociado que el inicio del tratamiento de una hiperuricemia tiene que ser antes que una persona sana. Muy bien. Vamos a ver, Pedro, ¿tomar vitamina C puede ayudar a disminuir la posibilidad de que una persona que tenga el ácido úrico alto desarrolle gota? Pues hay numerosos estudios bastante recientes que evidencian que efectivamente el consumo, la suplementación de vitamina C diaria va a suponer una disminución relativamente significativa del ácido úrico. Hasta el punto es así que, bueno, como en todos los estudios, ¿verdad?, cogieron dos grupos, un grupo al que se le suministró 500 miligramos de vitamina C y al otro pues un placebo, ¿no? Y entonces se observó una caída del 12% de contraer, la posibilidad de contraer gota, ¿no? También se ha demostrado en esos estudios recientes pues que es capaz la vitamina C en esas suplementaciones de disolver los cristales de urato, ayuda a esa capacidad o tiene capacidad antiinflamatoria o a mitigar esa inflamación, etcétera. Sí. De todas maneras son todavía estudios preliminares, ¿no? O sea que, hombre, que no podemos ahora mismo recomendarlo. No se puede afirmar nada categóricamente. Cuando hagamos la segunda parte del programa que hicimos sobre suplementos nutricionales es un tema que podemos tratar. Luis, la colchicina
O los antiinflamatorios tradicionales que tú has dicho que eran para fregar, ¿los antiinflamatorios curan la gota o no curan la gota? No, como ya he comentado con ese ejemplo, solucionarían el problema agudo, pero no la base de ese tratamiento. Pero son recomendables. Y también hay otra cosa, y no lo hemos comentado, el alopurinol, que es un tratamiento para bajar el ácido úrico. Has dicho que el alopurinol cuando se pone es para toda la vida. Sí. Eso es un concepto así de claro. Y además debemos de ponerlo de forma progresiva, es decir, no se puede poner a una dosis completa. La dosis habitual suele ser 300 miligramos y en vez de empezar por 300 miligramos empezamos por una dosis más baja, por 100 miligramos. ¿Por qué? Porque se ha visto que paradójicamente en ocasiones al intentar bajar el ácido úrico, digamos que es como si lo removiéramos del cuerpo y puede favorecer la precipitación en algunas articulaciones. Entonces se hace de forma progresiva, generalmente un mes con 100, al segundo mes con 200 si no ha habido ataques, y para prevenir esos ataques asociamos también durante varios meses o un antiinflamatorio o colchicina. Vale. Para eso también valen los antiinflamatorios y la colchicina, no solo para el ataque agudo, sino también en los inicios del tratamiento para evitar esos posibles ataques que pudieran aparecer. Vamos a ver, me queda claro, pero una persona, por ejemplo, tiene 9 de ácido úrico o ha tenido un ataque de gota, alopurinol toda la vida, pero cuando el inicio del alopurinol le doy además antiinflamatorio o colchicina para que no me pueda desencadenar un ataque de gota. ¿Correcto? ¿Lo he entendido bien? Muy bien. Elizabeth, otro caso también que puede ser frecuente, gente que tiene hiperuricemia sintomática, es decir, ácido úrico y no tiene ningún síntoma, pero ya tiene, por otro motivo o por lo que sea, tiene una insuficiencia renal. En este caso sí que hay que tratar el ácido úrico alto aunque no tenga síntomas. Sí. En este caso, ¿a partir de qué grado de insuficiencia? Porque tú sabes que ahora les va mandando, yo presiono hasta que puedo. Sí, porque ahora en los análisis por los pacientes, aparte de la creatinina, que todo el mundo antes decía, está alta, tengo el riñón mal, ahora también ven lo del filtrado glomerular. Pues se estima cuando ya empiezan con un filtrado glomerular, una insuficiencia renal nivel 3, que es cuando empezamos ya con 60, entre 60 y 90, para que la gente nos entienda del análisis, deberían de comenzar un tratamiento para la hiperuricemia, porque como hemos dicho, el ácido úrico puede afectar al riñón, empeorar la función renal. Y ese empeoramiento de la función renal dentro de una insuficiencia renal crónica, aparte del propio daño que se hace al riñón, el efecto que tiene a nivel del resto de órganos. Con lo cual, paciente diagnosticado de insuficiencia renal crónica a partir de un determinado nivel con hiperuricemia, estaría indicado iniciar tratamiento. Luego, para terminar, Luis, y luego un mensaje mínimo. Lo digo porque antes se utilizaban unos fármacos que eliminaban ácido úrico por la orina, los llamados uricosúricos, eso ya no se utiliza, ¿no? La verdad es que los utilizamos al principio mucho, pero ahora mismo prácticamente no se utilizan. No se utilizan por varias razones. En general son un poquito menos efectivos que lo que es el alopurinol o otras sustancias que actúan sobre la xantinosidasa. En segundo lugar, actúan eliminando más ácido úrico a través de la orina. Es decir, que por ejemplo, en pacientes que ya han tenido litiasis, se podrían precipitar litiasis o que tengan insuficiencia renal, que además ahí no funcionan y ahí estarían contraindicados. Y en los pacientes que no han tenido litiasis, sería conveniente en esos casos alcalinizar la orina para evitar la precipitación de esos ataques. Y se han dejado de utilizar porque también se han descrito algunos casos muy raros e infrecuentes de afectación de toxicidad hepática. Y entonces todo eso ha sido un combinado que ha terminado con ello. Nosotros hace muchos años. Ya no tenemos más tiempo, pero un último mensaje. Pedro, tú como nutricionista, ¿qué le dirías a las personas que nos están viendo? Bueno, pues casi que es lo más recurrente y lo de siempre, ¿no? Que deben mantener una alimentación variada, equilibrada, basada en la dieta mediterránea, que es la alimentación pues que por suerte pues baña toda la ribera del mar Mediterráneo y por ende pues nuestro país es el número 1, podemos decir. Ejercicio físico, buen consumo hídrico y luego pues procurar aquellas sustancias que son tóxicas, tipo el alcohol, el tabaco, procurar no tomarlas o tomarlas de manera excepcional y bueno, pues eso sería un poco el mensaje, ¿no?, para la población general. Muy bien, ¿y el tuyo, Elizabeth?
Pues yo el mensaje que le daría es que cuando algún paciente en un análisis casual le detecten ácido úrico, porque eso muchas veces en reconocimientos laborales y demás lo ven, en ese momento que tomen conciencia de que ahí hay algo que hay que estudiar y que acudan a su médico de familia para ver si hay alguna otra cosa que esté afectado y que le hagamos un seguimiento. Muy bien, ¿y Luis? Yo casi me referiría más a los pacientes que tienen gota. A los pacientes que tienen gota yo les recordaría que su cuerpo todos los días está formando ácido úrico, con lo cual si no se contrarresta van a tener problemas. Vale. Bueno, pues la verdad es que el programa me ha entusiasmado porque bueno, he aprendido mucho y realmente creo que las personas que lo hayan visto hemos tocado distintas situaciones, pero muy frecuentes, que creo que van a tener claro qué es lo que deben hacer, por supuesto asesorados por su médico de familia, su nutricionista y su reumatólogo. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices. No es verdad que el programa... Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.